Hola, mi nombre es Manuel Castillo. Vamos a realizar un ejemplo muy básico, muy elemental de ventas atadas y mostrar por qué es muy útil estudiarlo de manera cuantitativa. Veamos el ejemplo. Tengo un ejemplo de videojuegos. Tenemos el dato del precio al consumidor de la consola, la demanda actual de consolas, que es de 2 millones, de tal manera que tenemos un punto en el tiempo, precio actual y demanda actual. Tenemos otros datos. El costo unitario de la consola es de $150. Otro dato importante es que conocemos la elasticidad del precio de la demanda, que es de 3. ¿Qué significa esto? Significa que un incremento o decremento en el precio en 10%, la demanda crecerá o decrecerá en 3%. Además de esto, el departamento de mercadotecnia tiene ya calculado el comportamiento del consumidor promedio en cuanto a la compra de su consola. Nos dicen que el comprador promedio compra 10 videogames por cada consola que tiene, obteniendo ya una utilidad por videogame de $10. Bueno, con estos datos podemos hacer lo siguiente. Primero, aplicando el concepto de elasticidad, podemos calcular cuál sería la demanda si el precio se cae 1%. Si el precio se cae 1%, pasa de 180 a 178.2, la demanda aumenta 3% y esta pasa a 2.600.000 aparatos. Con esos datos podemos ahora estimar la función de demanda. Tenemos dos puntos en el tiempo, ajustamos una línea y tenemos una aproximación de la demanda de las consolas. Este 8 nos dice más o menos la demanda potencial de las consolas de videojuegos, con un castigo o una pendiente de menos 0.033. Con estos datos podemos entonces ahora estimar la función de demanda. Entonces la demanda es igual a 8 menos 0.0333 por el precio. Un precio a determinar, este precio que está aquí. Como sabemos que es 180, entonces la demanda es 2 millones, que ya sabíamos, pero estamos verificando que la demanda sea justamente coincida con los datos que ya teníamos. Posteriormente, calculamos, ya una vez que tengamos la demanda, calculamos los ingresos, P por Q, 2 millones por 180, calculamos los costos, que era un dato que teníamos, $150 por la demanda respectiva, son 300 millones. Las utilidades, los profits, que serían ingresos menos costos, esto nos daría unos profits de 60 millones aproximadamente, vendiendo a 180. Las consolas tenían una demanda de 2 millones. Muy bien. La rentabilidad de las consolas, como comentamos, es de 60 millones. La rentabilidad de los videojuegos son la demanda por 10 por 10. Porque recuerden que un consumidor promedio compra 10 y tiene una utilidad de 10. Así tenemos finalmente los profits totales de esta compañía. Entonces son los profits de las consolas más los profits de los videogames, que ascienden a 260.800.000 consolas. A 180
y una demanda de 2 millones. Significa que un papá paga $180 por una consola y tenemos 2 millones de consolas vendidas. Bueno, hagamos ahora una optimización básica, ¿sí? Encontremos el precio que maximiza los beneficios, porque hasta acá es la operación con los datos existentes. Si hacemos la optimización, recuerden irnos a datos, buscar solver, maximizar los profits de las consolas, modificando los precios. Entonces le doy a resolver y encuentro que tengo, haciendo la optimización financiera clásica, que podemos vender a $195, es decir, más caro, reduciéndose la demanda en $500,000 de aparatos y teniendo una ganancia de 7 millones más. La verdad es que este castigo al mercado por este precio tan alto no ha aumentado mucho las utilidades, en cambio sí ha castigado, digamos, al usuario con una cantidad mucho menor. Finalmente, el financiero puede estar satisfecho porque aumentó la utilidad de manera poco significativa, pero aumentó. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la venta atada? Es decir, ¿qué pasa si en lugar de optimizar de manera individual las utilidades de las consolas, optimizamos la parte global? No deteniéndome en la optimización parcial, sino globalmente. Veamos. Voy a optimizar los profits totales. Datos, solver. Ahora la función a maximizar es esta, variando el mismo precio por determinar. Vámonos. Entonces, si optimizamos globalmente, bajamos el precio a 145. Aumentamos la demanda a más de 3 millones. Perdemos en las consolas. No importa que se pierdan las consolas. Sí ganamos globalmente muchísimo más. Es la ganancia significativa. Entonces la empresa gana, el consumidor ya no es castigado y aumenta su demanda. En fin, esta es la venta atada, que como se puede ver es una opción siempre más rentable cuando se piensa globalmente y no parcialmente. Y sucede en muchos negocios que por optimizar por departamento, optimizar por línea de negocios, se pierden grandes utilidades. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Castillo.